entrevistar a una persona muy especial para mí. Ella es amiga de infancia, desde el colegio, y además de eso la admira mucho porque es una persona muy emprendedora, pero es un emprendimiento diferente. Desde muy joven se fue a recorrer toda Europa, yo podría decir que todo el mundo, y nos ha enseñado cómo una persona puede vivir 15 años por fuera de su país natal. Esli Moncada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti por invitarme. Bueno, Esli, yo sé que yo ya te conozco, pero la audiencia que nos escucha no. Cuéntanos quién eres tú como persona. Gracias, pues soy una amiga tuya de infancia, soy colombiana, soy pues soñadora, capaz y arriesgada, digamos. Gracias por la invitación y pues para servirles. Bueno, Esli, yo sé que cuando tú eras niña siempre soñabas con viajar, porque tus padres te llevaban fuera del país, pero ¿cómo fuiste construyendo ese sueño durante el colegio? Esa etapa del colegio tuya, ¿cómo fue? ¿Tú en qué momento o a qué países soñabas viajar? ¿Cómo fue ese proceso de infancia vislumbrando ya viajar fuera del país? Pues si tú recuerdas, nosotros estudiamos en colegios bilingües y eso como que te abre una ventanita extra a todas las opciones que hay. Yo recuerdo que en esos colegios en los que yo estudié en común tenían pues el idioma inglés, eran británicos. Y bueno, así se vuelve interesante. En colegio yo no tenía la idea de que me voy lejos de mi casa y mi familia, pero en navidades, en viajes, en fiestas con la familia, pues yo decía, pues viajar es interesante. Entonces, yo nunca me imaginé irme lejos y para siempre de mi familia, pero viajar era algo ¿Qué te gustaba? que me gustaba y que también en unos años con mis padres... ellos son divorciados, pero cuando estaban juntos pues eran opcionales y ya separados pues no tanto. Y así poco a poco empecé a extrañar pues que esos viajes duraron un tiempo sin suceder, pero por eso también pasan las cosas, porque tú pues si uno no conoce algo y no lo tienes pues lo extraña. Si nunca hubiera podido vivirlo quizás de pronto no hubiera tenido tanta curiosidad, pero el trigger, Sí, el disparador llegó después en la etapa de la universidad. Okay. Quiere decir que durante todo el colegio viajabas esporádicamente a paseos, como lo hacen muchos niños y los llevan a pasear en diciembre, en junio y todo este tema. Pero ya tú sales del colegio y ahí en la universidad, ¿qué empiezas a estudiar? ¿Qué estudias en la universidad? Yo empecé a estudiar lenguas modernas, y eso pues aquí se llama lenguas modernas y no es estudiar idiomas, sino lenguas modernas, tiene que ver con la lingüística, la filología del lenguaje, la historia, el legado literario y cultural. Entonces, pues solo con eso ya empecé a ver, bueno, si voy a hacer esto tengo que... Y en ese entonces el alemán era un área mayor por la banca alemana, por lo que fuese. Entonces, pues yo dije, pues uno no aprende alemán hablando español 20 horas al día y 4 de alemán. Entonces, así sucesivamente empecé a tener curiosidad. No, pues fácil, si estoy viendo alemán, tendré que ir a Alemania pronto. Okay. Quiere decir que cuando tú tomaste la decisión de estudiar idiomas, o lenguas, perdón, lenguas modernas, a ti ya te apasionaba el tema pues, de los idiomas, de las culturas. Sí, a mí siempre me ha parecido fantástico. La mezcla, no solo fauna, flora, naturaleza, sino la riqueza, o sea, si te pones a ver la cultura, pues la deriva y la hereda viene de las lenguas, entonces simplemente estar no sé, es que leyendo un libro te puedes transportar a otro mundo, a otra cultura y a mí casi siempre recuerdo que a mí me encantan los libros y yo... Iba al Éxito con mis padres que vamos a hacer las compras y todo el mundo coge para su lado sus compras, sus juguetes y yo era libros. Y es como un mundo aparte y yo siempre estuve ahí y o sea, es tú apasionante. Viajabas desde muy pequeña pero leyendo. Sí. Y de hecho pues mi familia y la gente que me conoce chica dicen que
que yo hacía preguntas raras, o sea, Sí. que como ¿por qué hay una frontera? ¿Por qué hay barreras? ¿Por qué hay fronteras? ¿Qué es un presidente? ¿Qué hace? Y este pasaporte, o sea, hay un ID, una cédula, pero ¿esto qué es? Y yo jugaba, y volviendo a eso, yo jugaba a la azafata y a la profesora. Sí. Y yo ponía los muñecos en la cama, que me miraran a mí, y el closet era el tablero. O yo era la azafata en el medio y ponía los muñecos en fila. Los dos eran o el aula de clase o el avión. Y yo era, este avión tiene esta salida, se va a caer. O abría el closet y escribía ahí todo. Y jugaba a la directora del colegio. Y esas dos cosas, no en que ha sido azafata, pero en los Claro. viajes se metí. Y si tú pones a verte, si yo miro atrás, las dos cosas o las tres cosas a las que yo jugaba es en lo que yo he hecho Toda la vida. toda la Sí. vida. O sea, es decir, ya te veías enseñando y viajando, que es a lo que te has dedicado desde muy pequeña. Exacto. Y si hay un limbo, uno tiene ahí unos 15, unos 5, 10 años de limbo. ¿Qué hago? Me empleo, aplico aquí, me vuelvo así, esto está dando, esto está no, en otro idioma, otra cultura, otro país. Uno también se confunde. Pero realmente, al final, siempre terminé haciendo lo que jugaba a hacer y no es solo en este caso, sino si todos miramos a qué jugábamos cuando éramos solamente intuición e imaginación, Ajá. eso es lo que después venimos a hacer, Claro, es y- nuestros talentos. Y es muy bonito porque quiere decir que tú no trabajas, tú vives tu Vives. sueño, tu juego, tú sigues jugando como Sí. lo hacías de niña. Sí, Eso es muy lindo porque pues el 90% de las personas trabajan para subsistir, para pagar las cuentas. Dicen los libros de emprendimiento que usted tiene que dejar de trabajar y empezar a vivir lo que le gusta para que no sufra el trabajo. Sí. Y esa historia que tú me cuentas precisamente me hace entender que tú sigues en tu juego infantil. sí. Y es muy Sí, bonito. sí, suena curioso, pero realmente así es que empezó y así sigue y cuando miro que todo lo que pasó que me llevó ahí, entiendo por qué fue así y por qué estamos hoy aquí haciendo lo que hacemos. Es una bella historia, hay varios frentes, pero depende de nuestro tiempo, yo lo voy narrando y pues compartirlo con todos. Ok. Ahí yo entonces me devuelvo a la universidad. Tú empiezas a estudiar lenguas modernas. ¿En qué semestre empiezas tú a hacer todo ese proceso de empezar a investigar o ya a tomar como la decisión de irte de Colombia? Yo creo que a partir del tercero, o sea, primer año no, porque uno está como en la novedad de esto es una carrera, esto voy a hacer. Pero luego empecé a ver, no, porque viéndolo bien tú lo puedes direccionar como mejor, ni te convenga, sino como te guste. Y bueno, en ese entonces creo que a partir del tercer semestre empecé a ver, bueno, qué forma le voy a dar a esto, porque todos sabemos, bueno, no todos, pero uno tiene un pensum y como por dónde lo dirijo, qué me gusta, qué no. Y bueno, enseñar siempre me ha gustado, pero realmente yo dije, pero yo tengo que poder ir a entender lo de ahí de primera mano y cosas así. Vivir lo que estás estudiando. Sí, entonces yo no tenía obviamente ahí ya la idea, me voy y aquí dejé esto, no, al contrario, estudiando cada día pues fui descubriendo más que hay mucho más por ir a saber, por ir a buscar y por vivir, entonces, y ya cuando tomé la decisión, pasaron como, eso fue ya como en el sexto y séptimo, que incluso habían materias que yo tenía adelantadas porque pues tenía unas áreas adelantadas en inglés y eso, y estaba un poco adelantada, pero en tiempo era el tercer año, y un semestre digamos que 7, 8, más o menos. Es decir, que más o menos entre sexto y séptimo semestre tú empiezas ya a tomar la decisión de irte del país. Sí, empecé con la idea. Bueno, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Buscaste una agencia por internet, un amigo? Porque esa historia es muy importante. Sí, bueno, yo recuerdo muy bien que en el laboratorio porque antes se llamaba Laboratorio de Sistemas de la universidad, había uno que otro estudiante de intercambio y yo pues conecté con una alemana que era
pues ingeniera de sistemas y administradora de Linux y cosas de esas, y pues ella era súper alta y pelirroja, blanca, y todos la veían tan rara, y como usaba casi que la misma ropa todos los días, todo, pues eso era algo raro para nuestra cultura. Pero yo empaticé mucho con ella y la veía como, pues chévere que esté estudiando y ocupada, pero chévere tener amigas, y de pronto ella nadie... Y yo viendo a Alemania y ella alemana, pues yo empecé a saludar, a conectarme con ella más seguido, y pues ella terminó su práctica y se fue. Yo la llevé a la Catedral de Sal, hicimos como, o sea, fui su anfitriona de alguna manera, ella vino sola, y pues no es que demostró que estoy sola y pobrecita, no, pero yo soy pues también muy de dar y ven, y compartimos cosas en la ciudad y fuera, y cuando ella se fue, ella me dijo, ¿me vienes a visitar un día? Y yo, sí, pero pues uno estudiando sin dinero, ahí para las fotocopias y esto, pues uno lo ve como un poco lejano. Claro. Pero no me pareció imposible nunca, pero sí dije, cuando ella me dijo pronto, pues yo dije, no, pues faltan por ahí 2 años, si me gradúo, faltan por ahí tantos millones de pesos, claro. Pero realmente yo sí le dije que sí, y lo vi posible, o sea, esa invitación que ella te hace, ya te dice a ti como que te abre las puertas. Sí, fue uno más, yo desde que empecé a tomar alemán, que es chistoso porque eso era por el lado de estudios, pero cuando yo me metí a una agencia de viajes, yo pedí un tiquete a Estocolmo. Esto es de ahí, pero me parecía genial ese lugar, y yo pedí fue para allá. Y bueno, después sí fui allá y todo, pero mi primer país para vivir sola y pues por mi cuenta fue Alemania. Pero pues otros viajes sí hubo, pero esa es la historia que... Ella te hace esa invitación, digamos que tú empiezas a estructurar la idea como tal de irte, y ahí, ¿qué haces? ¿Cómo haces para empezar a contactar a alguien allá? ¿En ese momento existían las agencias au pair de hoy, o eso no existía en ese momento? Yo creo que estábamos en los inicios de todo eso, o sea, del chat, de redes, ni siquiera, no estoy segura, pero... no estaban muy metidas en las comunicaciones. Exacto, yo no recuerdo muy bien qué había y qué no, pero lo que sí sé es que que no era como ahora, que tú pones colombianos en Bakú, en Azerbaiyán, y ahí ya tienes amigos. Claro. O colegas o amigos o oportunidades. No, en ese entonces ella sí me habló de algunas ideas, pero yo lo tomé como, pues como ideas, como si ella me hablara de informática y yo a ella de lingüística. Consejos sueltos. Sí, pero luego yo me puse a pensar y dije, bueno, siempre van a haber intermediarios, pero yo dije, pero si yo ya puedo decir algo en alemán, pues yo quiero es llamar o contactar, y pues estás loca porque las llamadas cuestan, 1 minuto vale 8.000 pesos, y entonces ¿a dónde? Y esperar a que te comuniquen, y el 00 era un paso grande. Y yo empecé cada día como a acercarme más, y así poco a poco. Y ahí lo que hiciste fue llamar a alguien, escribirle a alguien en Alemania. Sí, yo puse en el buscador como intercambios, no sé, culturales, semestre, camping, ¿no? Todo esto y ahí salen, y hay que tener también como despertarse a como la fuente, chispa, claro. Sí, la fuente, y organizar también no solo los pensamientos, sino como lo que vas encontrando, y empezar a filtrar qué es confiable, qué no, qué, cuando lo publicaron, de dónde viene, y así poco a poco encontré un portal en el que sin pagar y sin nada era directo, era como un banco de información para familias anfitrionas en X lugar, y ahí dije, pues esto es interesante, solo que uno a los 16 años pues no es que tenga toda la claro. pericia y esto de experiencia, pero yo empecé a confiar día a día en lo que yo iba sintiendo, pensando, y poco a poco pues conecté con algunas anfitriones, y ya un día como que me quedé con unos en los que también había que tener en cuenta que te quieren ver antes, pero las cámaras digitales todavía no era... Claro, era la webcam que uno compraba. Sí, y todavía no era videollamada, sino esas cámaras digitales que uno le metía una tarjeta y tocaba quitarla para subir la foto, y
Y yo me acuerdo que, claro, aquí soy como monita y me dicen de cariño, pero para estos países eso era una mentira porque eso es ser brunette, ¿no? Eso es un pelo moreno. Entonces ellos me dijeron que estaban perdiendo confianza con la comunicación porque entonces yo empecé a ver, o sea, aunque hable o crea que hable este idioma, Claro. hay muchos otros factores de comunicación en tener en cuenta. Entonces tocó como darle unos tiempos para conocerse mejor y así lentamente pues Se fue construyendo esa hizo clic confianza. y unos meses y charlando y ya hubo mucho en el medio de si voy a seguir el semestre, sí, porque la idea de viajar estuvo ahí, pero yo no tenía un plan. O sea, uno a veces se preocupa porque las metas tienen que tener un plan y un límite y una fecha y un Claro. y sí he aprendido que tiene Hay que sentido, planear, pero las pero cosas se uno a van esa dando. edad, No a es duras tan- penas sí, se no está es tan entendiendo. psicorrígido que es el paso primero, el paso segundo, no, sino que Sí. las cosas van fluyendo. Sí, uno en la universidad tiene como un plan y bueno, pues yo voy a clase y O ahí sea, tú ibas en séptimo semestre y te hizo clic con esa familia y entonces en ese momento dijiste, ok, aquí paro la universidad, la suspendo. Bueno, y entonces estamos en esa época donde tú dices, ya, me voy, conseguí la familia, me dan su confianza. ¿Cuál es la transacción? ¿Tú les vas a enseñar la cultura colombiana y ellos la cultura alemana o europea? ¿Esa es como la transacción que se hace? ¿Así se hizo o cómo fue? Sí, bueno, lo del programa Au Pair es un intercambio cultural y así está, pero ya depende de cada familia qué necesidad tiene o hay, o tú también. O sea, yo creo que yo me enfoqué más en lo que yo sí quería, que era viajar y practicarlo, y independientemente de si le sirve o no el perfil, el intercambio al final fue que era un bebé muy pequeñito, o sea que al final él iba como a su propio crash, al lugar Tú le donde... ibas a enseñar el idioma español y la cultura colombiana a un bebé. Sí, ellos querían que él absorbiera español, pero España, pues en Europa tiene un acento obviamente bien marcado y fuerte, y ellos tenían la idea de que el español latinoamericano, ni siquiera colombiano todavía, sino latinoamericano, era más universal y también más neutro. Eso es lo que recuerdo que me... Hace 15 años el país, Colombia como tal, vivía una época muy diferente. Sí. Era una época de violencia, teníamos una reputación por el piso. ¿Cómo hiciste tú para ganarte la confianza de un europeo hace 15 años? Porque hoy, digamos que es diferente, pero hace 15 años era muy, muy, muy diferente. Sí, yo hice clic con ellos y la comunicación fue entre nosotros. Yo obviamente... yo no hice nada que fuera no natural para mí. O sea, yo creo que si me preguntaban algo yo respondía, si querían saber de mi familia o de algo más, si querían saber mis razones. Para mí fue todo muy natural, para ellos también, creo, pero realmente ese escenario que tú me pones se viene a vivir esa ya después, pero pues nunca tuve problemas ni discriminación ni nada, sino que sí se siente pues el cambio de los tiempos y también de la imagen del país. O sea, hace 15, 17 años pues no era lo mismo decir Colombia que ahora. La gente ahora por lo menos conoce un par de artistas y ya se sabe mucho más, pero en esa época alguien me dijo en una cena con puros alemanes, de así bien bávaros, pues que cómo no iba yo a conocer qué pasó con la esposa de Pablo Escobar. Y entonces yo dije, pues es como yo preguntarte qué pasó con la de Hitler. O sea, pues son detalles que... Sí, Claro, esa pregunta es muy buena porque como si todos en Colombia tuviéramos que saber toda la historia de Pablo Escobar, Sí. de la esposa, de los hijos, como si fueran familia de nosotros. Sí, yo le dije, pues yo te puedo decir que para nosotros también se vivió en las cámaras. Claro, una parte del país lo vivió en persona, pero yo en estos años, digamos que yo estaba pues más pequeña y que yo ahora ponerme a molestarme contigo porque no sabes por qué Hitler hizo, o sea, entonces yo creo que el humor me sacó de todo lado porque hay otra persona ¿Pero tú que... se lo dijiste o solo Sí, lo pensaste? no, yo Sí. le dije, pero como en mi alemán ¿Y él no todavía... ¿y él no se molestó? No, porque con humor y con también ellos entienden que uno está aprendiendo el idioma y yo tratando de decir un chiste en otro idioma y recuerdo que otro día alguien me dijo
algo como, ¿y cómo así que no sabes qué pasó con Pablo o la esposa o el cartel del otro lado de Cali si eso fue lo que puso tu país en el mapa mundi? Y yo qué como, gracia. sí, entonces yo respondí algo parecido, pero Sí, claro, es como yo venirte a hablar de Hitler todo el tiempo y ahí él dijo, ah, no, bueno, entendí el mensaje. Sí, y no Cada fue, uno no, tiene su verdugo, ¿no? Cada uno tiene, cada país tiene su referente bueno y sí, referente todos malo. tenemos una de algún lado y Colombia pues, eso, mejor dicho, eso ya pasó y recuerdo que no fue ni brusco ni nada, sino que fue una charla y pasan cosas cuando uno aprende un idioma en un restaurante, en una receta, hay palabras parecidas, uno las confunde y es divertido, aprender es divertido. Yo digo, en ese momento que tú tienes 16 años, o sea, eras menor de edad, no, todavía se supone que no podías tomar decisiones. Y vas y le dices a tu mamá, estoy en séptimo semestre, mamá, me voy para Alemania. ¿Qué dice tu mamá? ¿Cómo fue ese proceso? A mí me emociona recordarlo porque fue al revés, o sea, normalmente uno le cuenta a su familia, sus planes, pensando. sus sueños, o no, pero algo, y luego los hace. Yo recuerdo que cuando ya llegué con esto, pues yo ya tenía todo listo. Y pues en ese momento ella me escuchó y ella dijo, sí, parece chévere y hay muchas oportunidades y tú pues tienes que ir por lo que tú quieras, pero ella yo creo que se quedó con la idea de que eran dentro de 2 años. O sea, que tú le estabas contando una idea, no Sí, que ya tenías tiquetes no, para irte. yo creo que ella se quedó con la idea, ella trabaja, ella es una mujer que trabaja todo el tiempo y reuniones, entonces pues nos encontramos en la hora de un almuerzo y luego fuimos al manicure y yo le conté porque era como un momento que se puede charlar y ella creo que como ya había que devolverse a la oficina, pues yo creo que ya quedó con la idea que era después de que me graduara. Y se lo suponía, porque digamos que estudiabas lenguas. Sí. Sí, digamos que ella dijo en algún momento va a viajar y Sí. bueno, listo, mi amor. Entonces después de la universidad te gradúas, Sí. la toca el birrete y arrancas. Así Sí, fue más o menos. no tanto porque yo nunca dije me voy a ir a vivir fuera, esto no me gusta, Colombia no, para nada, yo siempre he vivido muy feliz aquí, mi realidad pues en medio de lo que el país vive pues es muy alegre, niñez, todo, pero ella quedó con la idea que era después del grado y no entramos más en detalles, pero yo sí quedé con la idea de que, pero creo que lo que ella no sabe es que es dentro de unas semanas, entonces... Eso sí está muy buena, porque tú le contaste una idea que se ejecutaba en 2 semanas. Sí, yo creo que no era más de un mes lejos y pues lo que tocó hacer que yo dije, no, creo que lo importante aquí es que estemos en la misma página, yo la invité a comer. Entonces sí, entonces yo me acuerdo. Y ella no se asustó, dijo, no, ella se va a casar o está embarazada o algo así, ¿no? Yo tenía novio aquí también y pues puede ser, pero a esa edad pues no era ese el plan, espero que no haya pensado eso, pero simplemente yo me acuerdo que yo la invité a comer, fuimos a comer lasaña y bla, y ahí fue que le dije, no mamá, es que ya tengo esto y pues la idea es un semestre, ¿no? Quiero practicar, y ella, bueno, chévere, pero ahí vuelve y juega, que entonces ya quedó con la idea y no, yo no tenía otra que no fuera a ir a hacer el plan tipo voy a practicar lo que aprendí, no solamente alemán, sino la cultura, o sea, conocer, es apasionante. Claro. La idea de viajar para mí no es solo si la torre, si el monumento, si esto, sino todo lo que, no solo lo que hay detrás de eso, sino lo que nuestros ancestros, o sea, es apasionante. Ese código genético que va... Sí, los legados y entender, pues, nuestro presente es mirar hacia atrás y uno no ata cabos mirando hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces, todo lo que es historia, cultura, a mí me interesaba mucho y pues yo no tenía... ¿Y un menor de edad puede viajar sin un tutor, sin el padre? ¿Cómo funciona? Yo no tengo ni idea de eso, pero quiero que nos enseñes ¿tienes que sacar algún permiso del papá, una carta, a dónde se va? ¿Cómo es el proceso? Sí, claro. Ahora, bueno, depende de muchas cosas. En ese entonces, pues sí me pedían un permiso de los padres, también había pues mucha burocracia con los papeleos de visas. Ahora yo creo que ahora un pasaporte colombiano, nosotros podemos ir a más de unos
38 países. Y eso poniendo la bajita porque ahora hay nuevos acuerdos con Ucrania, o sea, hay muchas cosas nuevas. Y desde el año pasado, desde hace 2 años, con toda Europa, eso también ya está fuera de cuestión. Entonces, antes había mucho más papeleo. Sí. Y yo lo que hice fue, yo no hice un to-do list a ver todo lo que tengo que hacer, no, yo dije, pues yo quiero esto y día a día me voy acercando, pero yo no tenía como, y ya tengo esto y me falta esto, no, yo busqué, me fui como, a mí alguien me enseñó, y en una película un día también lo vi, que hay que empezar por el final. ¿Sí? Sí, entonces lo que yo hice fue, como cuando uno va, no sé, uno pide una pizza, pues la que quiero es la hawaiana, no sé. Ajá. Y luego ahí sí quiere esto y estoy para atrás y... O sea, tú dijes, primero ya quiero ir a Alemania. Sí. Tengo la familia. Uno entra en una agencia de viajes, antiguamente ahora solo es online, pero uno antes también dice, uno porque empieza por el destino final. No, y luego punto, sí, claro. Sí, entonces yo también hice lo mismo y al final los detalles se fueron obviamente desenvolviendo en el camino y yo por eso nunca me agobié de todo lo que hay que hacer y qué pereza porque en este momento estamos así y hay que cumplir con todos estos registros. No, y creo que eso ha sido algo que ha estado a mi favor siempre porque... Pues sí hay métodos, ¿no? Hay tipos de personas, hay formas de ser y hay gente que sí quiere tener un plan, una metodología. En mi caso todo ha sido muy natural, muy espontáneo y yo... Tú dejas que las cosas se vayan dando. Sí, yo me pongo algo en la cabeza y empiezo por el final y luego voy viendo... Y lo que he visto es que sí, es ¿Cuáles cierto. son los requisitos para llegar a ese final? Sí. Y sí es cierto que las cosas siempre o son más demoradas, o son más difíciles, o son más complicadas de lo que uno a veces se imagina, pero que eso no nos desanime en el camino porque si no, uno como que ni sale de la casa. Bueno, listo. Entonces ya tu mamá se entera, tu hermano se enteran, te vas chupándote tu bombón como si fueras para Girardot y te vas. Bueno, ¿y llegas y te recibe esa familia? Sí, nosotros hicimos un acuerdo inicial de 6 meses en los que para mí era perfecto porque eso es un semestre. Las fechas nos tomaron en medio en el que aquí comienza un semestre y allá o está en la mitad o se termina. Entonces mi mamá ya me había matriculado acá. Entonces uno llegarle a decirle que es que no, que quiero otro plan y pague aquí. Entonces ahí me tocó hablar con ella a ver si nos devolvían derechos de matrícula o algo. Y con ese mismo dinero, que no era total, sino que era a cuotas, que los semestres había que pagarlos, tengo hermanos, teníamos... Entonces ahí nos devolvieron una parte del derecho de matrícula y ella me dijo, pues... vete con eso porque esa fue la cosa no fue la historia de que los papás vendieron la lavadora, el carro, el apartamento para que la niña se vaya, no, o que me gané una beca y entonces no, tampoco, o que tenía ahorrado toda la vida y saqué el CT, tampoco, o sea, yo me fui con 100 euros que fueron un porcentaje de los derechos de matrícula de ese momento y ya. O sea, era una aventura porque una familia que no conoces, sin dinero, pues digamos que hoy 15 años después sabemos que todo salió bien, pero la cosa hace 15 años era otro mundo, ¿no? Sí, hay que confiar y yo confié en mis comunicaciones con ellos, no había agencia que uno dice algo pasa y te respalda o un seguro de viajes. Yo me encargué de leer todo, bueno, como teníamos inglés, como teníamos alemán, pues yo empecé a leer y no es fortuito que me haya gustado leer toda la vida tanto y pues leyendo fue que dije, sí, hay que tener esto del seguro, bueno, y no ocultar, todo muy natural, o sea, yo creo que si uno confía en eso y se deja llevar, como dicen, de la mano, pues todo fluye. Bueno, entonces llegaste a Alemania, ellos te reciben, tú vas a enseñarle tu cultura, ellos te van a enseñar la cultura de ellos. Te fuiste con 100 euros, o sea, hoy todavía es poquito dinero. Yo digo, ahí ellos te solventaban el hogar, ¿cierto? Te daban comida, desayuno, almuerzo y comida, ¿sí? Pero si tú querías salir, conocer, transporte, todo ese tipo de cosas, ¿ellos te lo daban o eso ya tocaba por tu cuenta? El acuerdo es los básicos, entonces vivienda, alimentación y pues cosas que son en conjunto como
actividades de fin de El fin semana de o algo, semana. pues uno siempre tiene la opción de unirse. Ujú. Pues yo como, a mí siempre me ha gustado mucho también la compañía mayor, a mí me gusta hablar con adultos, a mí me gusta hablar con viejitos, a mí me gusta escuchar, a mí también me gusta hablar, pero a mí me gusta escuchar y algo que mi familia ha dicho que yo tengo también a veces a favor es que a mí me gusta escuchar también las experiencias. Entonces pues yo nunca... o sea, yo nunca dudé, digamos, de compartir con ellos, si son desconocidos o no. La única forma, por lo mismo, de conocerlos era compartiendo. Claro. Entonces eso me inmersió, Sí, claro, te introdujo. me introdujo en la cultura, en la lengua, en las formas, no solo en la de ellos, sino ahí empecé a ver que era mucho más fácil viajar. Estábamos a unas horas en Francia, en otras horas en Bélgica, en otras horas en Polonia, o sea, empecé a ver que Viajar en Europa es muy diferente que uno Sí, viaja en uno- Colombia, uno- Ecuador, Chile, para uno eso es todo un trámite. sí, uno pues Allá piensa es que, mucho que más fácil. un ¿Se viaja en tiquete- tren o todo en avión? en ¿O las todo, dos? en tren, en avión, en carro, o sea, era tan ¿Cuánto puede valer un fácil. tiquete a Alemania, Francia, por ejemplo? Hoy, Hoy hay desde 40 euros. o sea, 120.000 En pesos. promociones te puedes encontrar con precios increíbles. Yo he ido a Italia por 20 euros. O sea, yo he ido a lugares o sea, si te cuento que no solo allá, sino que acá hace unos días me fui a San Andrés con 40.000. Sí. Y así esto es, o sea, hay que dedicarse y hay que quererlo, pero lo que quiero decir con esto es que no hay excusas y que, Ok. O sea, tú y dices que el todo mundo se está a puede. sus pies Sí. y usted dice, tengo 100 euros y me voy para cualquier parte y Sí. allá tengo que llegar de cualquier forma. Y ahí, bueno, tú llegas ahí, tu familia te ayuda, te cubre lo básico y ahí tu diario vivir es ayudarles a ellos a entender la cultura latinoamericana, como me dices, ¿cierto? Y ellos empiezan a contar, digamos, de su cultura y de su ideología y toda Sí, esa es idiosincrasia que le llamamos acá en Colombia. Es un intercambio ligero. El objetivo era que el bebé absorbiera español, ni siquiera que lo hablara, porque él tenía 6, 7 meses cuando yo llegué. Tenía obviamente un lugar donde lo llevaban, ellos trabajaban y entonces yo me quedaba sola, pero yo dije, pues voy a estudiar, sigo estudiando y compartiendo en común con amigos y familia era que más me integraba. Ellos se integraron en mi cultura, en la forma en que cuando compartíamos, pues algunas cosas son divertidas, o sea, que nosotros hablemos con gestos, que nos riamos, que las manos, que a mí me decían que el rojo era muy coqueto, que el pantalón blanco no se pone en invierno porque eso es para verano, que si uno usaba un sombrero, los sombreros son para las reinas. Entonces, las reinas de monarquía, ¿no? Claro, No de claro. belleza, porque allá eso no... La belleza tiene otra Sí, entonces pues connotación. todo eso es emocionante vivirlo ya. El intercambio era 2 veces a la semana, jugar, ya que absorbiera, ahí el retorno mío, o sea, yo me iba a enriquecer compartiendo con ellos y con gente con ellos porque pues el bebé todavía no me retroalimenta, ¿no? Claro. Pero él sí iba a grabar todo lo que yo dijera o compartiera en español y hoy... debe tener 16 años y él habla español y después de mí obviamente hubo alguien más, pero se empezaron o sea, es como un bálsamo que te viene acompañando y que ellos dijeron, nosotros queremos esta segunda lengua y que fuera materna sin que los padres sean de ese origen. Es una idea muy bonita, a mí me fue muy bien, también sé de casos que a veces son diferentes, pero lo que quiero compartir es que o sea, si uno lo ve o lo quiere y es como es un deseo, así como del corazón y no hay que tampoco darle tantas vueltas, o sea, uno si se lo imagina, pues es porque es posible. Sí, a nosotros en emprendimiento y este canal que yo he construido para eso, esa filosofía que tú dices funciona para cualquier tipo de emprendimiento, llámese viajar, llámese una empresa, a veces dicen, pero ¿cómo llegó a tener una empresa con 500 clientes? Pues no viéndolo lejano para empezar. Si tú dices 500 clientes, pues ya tú dices, no, ya lo estás viendo allá. Sí. Si tú dices, no, ok, empiezo con 10, paso a 50, paso a 100, llego a 500, es de que la misma filosofía, tú dijiste Alemania, ya una familia que necesite de mí, ¿sí? Que yo pueda también contribuirles en algo, porque
porque a veces uno piensa que uno todo lo necesita de ellos, pero No, uno no no. piensa que mucho de Es ellos justo necesita. intercambio siempre, sí, claro. Y no sabes cuánto más a veces nosotros podemos darle a ellos. ¿Sí? Uf, sí, yo Eso creo que yo fui, o sea, para ellos, en este caso particular, ellos quisieron un bebé mucho tiempo y no podían, tuvieron que adoptar. Este era un bebé adoptado y yo no sabía y un día me lo dijeron y a mí me dio, sí, casi Claro, se te me causó viene sorpresa, la claro. lágrima porque eran idénticos y porque se notaba ¿Ah, que sí? todo estaba organizado para hasta yo era parte de su plan. Mm. Entonces O sea que ellos ya tenían la idea y tú cuando los llamaste, los escribiste por correo, pues ya casó, o sea, ellos sí, también tenían idealizado ese tema. sí, o sea, ellos estaban en un banco de información que era como intercambio cultural y ya, y ahí este tipo de intercambios también es como para fechas especiales. Hay muchos lugares de intercambio, de Erasmus, de semestres que mucha gente que no es de ahí. Hoy en día todo es más fácil, hay más opciones de apartamentos de estudiantes, Airbnb, hoteles Claro. o camping. Antes era como todo, uno cuando se va y no sabe por cuánto tiempo uno dice comida y alojamiento. Claro. Y ellos pues estaban abiertos a cualquier tipo, pero en este caso pues fue ese el intercambio porque pues yo realmente no podía hacer más que darles también en intercambio 2 veces a la semana este. Hay otros planes de acuerdos que son diferentes todos los días o hay niños más grandes y hay que jugar más, hay que hacer la nani. En mi caso fue perfecto, o sea, yo me quedé, fui para lo que necesitaba, empecé a practicar desde el día 1 porque iba al supermercado, compraba lo que se me olvidó llevar, empecé a conectar con dónde voy a aprender, qué voy a hacer en mi tiempo libre, voy a ir a clases de baile, de yoga, de equitación, me metí a cuánta Sí. cosa para obviamente poder estar... En diferentes ambientes sí, y poder vivir el sí. lenguaje y la cultura. Yo conocí un primer hispanohablante, o sea, el primer hispanohablante que yo conocí en ese entonces fue después de los 6 meses. Y eso estaba a mi favor porque yo quería pues la cultura, el Claro. idioma, pero uno siempre está feliz por ahí hasta el segundo o tercer año porque uno está en la novedad, uno está viajando y todo. Y ya después que uno empieza a ver, no, la vida sin amigos, sin música, sin montañas, sin selva, sin comida, Claro. sin sol, uno empieza Está- después a querer buscar las afinidades y volver a sus raíces. Bueno, y tu primer trabajo fue entonces en este Instituto de Idiomas, ¿se llama así? Era, sí, si lo traduzco más preciso, era como Instituto de Comunicación e Idiomas, algo así. Y ahí solo enseñaban idiomas o enseñaban algo más? Esa fue ¿cómo se dice? ¿El diferencial o el plus? No, Lo que la te- idea de ellos sí era ser un instituto de varias lenguas, pero yo recuerdo mucho a mi jefe porque ella no se preocupaba solo por el contenido de lo que pues pasara en su academia, sino que ella trataba de cubrir las otras necesidades que pudieran aparecer en el proceso de aprendizaje de sus alumnos y era de niños, jóvenes, adultos, pensionados. Ella tenía su fuerte era para empresas, entonces mi rol ahí fue entrenar a ejecutivos alemanes no eran clases de español nomás, sino como entrenamiento rápido para negocios en español. Okay. Entonces era fax, era email, eran saludos, era intercambiar tarjetas, era como en inglés se llama el elevator pitch, sí, como el discurso de elevador que uno en 5 minutos tiene que dar como esto me sirve, esto no, y esto soy yo y que le interese eso, ¿verdad? Entonces era como se llama así como un entrenamiento rápido para español de negocios y asimismo de inglés para negocios para hablantes de alemán. Entonces ahí ya me pedían un nivel mínimo de alemán para poder explicar o pues simpatizar en contenidos con ellos y un nivel de español que pues por mi carrera Claro. y todo sí podía, pero era bien interesante porque ella también se enfocaba en poder cubrir que a ellos les pueda surgir, por ejemplo, miedo en hablar en público o ortografía, y en ese entonces no había pues todos los apps que pueden haber ahora que te corrigen, o en una llamada como pedir el dato, el catálogo, la tarjeta, o ¿Y todo por qué eso. un alemán necesita hablar español? Porque uno pues pensaría que pues el inglés es
idioma mundial y pues si ya sabe alemán y sabe algo de inglés, ¿para qué necesitan hablar español o qué necesidades habían en ese momento? Pues yo sé que en Alemania pues la segunda lengua de ellos es francés y inglés, pero que mucha gente también quiere aprender español y hablar español, y pues si tú miras todo Latinoamérica, Centroamérica, incluso el sur de Estados Unidos y España, pues es un mercado y un target muy grande para muchas empresas. Ya. Entonces, pues por eso es que el fuerte de este primer trabajo en clientes eran empresas que tengan negocios o conexiones con países de habla hispana. Y encontrar la combinación de esos idiomas para alguien que los entrene cara a cara, Claro. cara a cara es difícil, y yo pues siendo joven y todo, y ellos de 50, 40 ejecutivos de estas empresas como T-Mobile, como Minas de Sal, T-Mobile, Vodafone, hay varias, o farmacéuticas, o varias empresas, pues este tipo de personas señoras, claro, tienen edades, y yo me sentía a veces como esta chiquilla parecida, nos venía a dictar y a enseñar, que yo era pues, las primeras clases, llamémoslo clases para entrenamientos, eran para mi edad y para el momento y todo también. Ahí a veces 17, 18 años. Intimidantes, sí, porque ellos dirán pues, pero yo decía, pero claro, yo tengo algo que ellos no saben y ellos tienen algo que yo tampoco, entonces pues aquí me han contratado para esto, y yo me iba a los centros comerciales a prepararme, a preparar obviamente pues la presentación, el tema, o sea, en el instituto nos daban material, pero no era todo el material, sino que a ellos también les interesaba cómo esta persona nos puede apoyar de esta manera y que lo haga diferente a los otros, y si crearse en un método, pues no iban a tener diferenciador, porque en todo el mundo hay institutos de idiomas, pero ella tenía como su propia onda, y ahí ese gané mejor, me gustó, me emociona mucho recordarlo, y de ahí seguí siempre en eso. Ganaba obviamente mucho más por hora, no mucho más, pero quiero decir a comparación de los otros, y pues que fue ya el primero en el que yo digo, a mí me gusta esto, a mí siempre me ha gustado enseñar, orientar, capacitar, también lo recibo pues hasta ahora muy bien, porque de ahí es que ha salido, o sea, en el mismo camino como que lleno lo que me gusta y lo que puedo dar, y como que siempre es un que intercambio. Volviéndonos atrás, viajabas y enseñabas, como la niña que cogía las muñequitas y les enseñaba y era la azafata. Fíjate que ahí ya empezaste a decir, esto era lo que yo quería. ¿Y ahí qué otros tipos de trabajos empezaron a desencadenar? Sí, de ahí se derivaron varios del mismo prisma, o para una empresa específica. Entonces, por ejemplo, ellos decían, pues una persona de planta que venga 2 veces a la semana, que haga esto, que siga esto, o ahí, por ejemplo, empiezan a derivar otros niveles. Esta persona, este grupo de esta empresa ya tiene esto cubierto, entonces necesitamos otra persona que en el mismo horario, pero en otro nivel de otro, y así es. Entonces empezaron a surgir de la misma fórmula otros parecidos, y eso lo disfruté mucho un tiempo, hasta que sí me enrolé ¿cómo se llama? En la universidad en Alemania, y ahí me empezaron a pedir una práctica fuera del país. Yo decía, pues, si en mi caso, otra vez la rebeldía o la curiosidad, yo pues como yo no soy de este país, de pronto yo sí puedo seguir aquí y tengo el trabajo. Y ahí como que tú te empiezas a acomodar en algo, y la vida como que te pone otra cosa para que, no sé, luchar. O sea, uno, como dice el dicho, no lo pueden ver a uno contento, porque entonces yo dije, pero si ya tengo el trabajo, entonces no, pero la práctica era más que todo, o sea, era obligatoria. Yo estudiaba con unos alemanes. Yo nunca me imaginé ir a estudiar en una universidad de Alemania por tanto tiempo, sino que me imaginé lo del intercambio, y por ahí empezó. ¿En Alemania qué carrera? Ahí yo lo que quería hacer era el empalme de lenguas con las lenguas de allá, y allá se llama romanística o germanística o filología. Pero allá había algo en ese entonces que yo recuerdo que me parecía chévere, pero a la vez como injusto, porque allá no se puede estudiar solo, por ejemplo, educación física o matemática. Ellos ellos se aseguran de que lo que estudie se complemente con algo que les sirva para vivir. Entonces, si uno estudia lenguas, pues le toca ver matemática o estadística o política o algo, porque de qué va a hablar
en sus lenguas, o si solo estudia matemática, pero ¿y en qué contexto? ¿Me entiendes? Entonces yo dije, pues aquí más o menos... ¿Cuánto duraste estudiando eso allá en Alemania? Como más 2 años, o sea, de lo que empezamos a hablar, más otros 2, y ese se volvió un poco confuso por esto, porque por un lado, como yo tenía como demostrar que aquí estudié, que tenía educación superior en otro lugar, que el ICFES, las personas que en ese entonces viajaban directamente de colegio a universidad, les tocaba hacer algo en el medio, que como un preparatorio de allí, o como un grado 12 o 13 de bachillerato, Studienkolleg. Pues yo no tenía eso porque yo ya podía demostrar que tuve examen superior, los ICFES, los semestres, entonces para mí fue como a favor. Y digamos que hay un resumen, trabajos, hablemos de trabajos, ¿sí? Que yo sé que la comunidad que nos va a ver va a decir, bueno, ¿qué tipos de trabajo? Enumérame los trabajos y yo te hago las preguntas en profundidad de algunos trabajos. Háblame de trabajos. Entonces, instituto empezó dictando clases. Sí, ¿Qué otros trabajos tuviste? Sí, empezó con los entrenamientos para español e inglés para hablantes de alemán. Me encantó, me fue bien, y ahí los mismos pero para otros niveles o con otras variables como no solo digamos de negocios, sino de temporadas o de vacaciones en ciertos países y así sucesivamente. De ahí, aparte de enseñar, pues se me empezaron a presentar cosas por los mismos idiomas, porque mientras yo les enseñaba y aportaba a ellos en unas lenguas, pues yo me enriquecía en otras. Entonces me empezaron a tener en cuenta para traducciones o, por ejemplo, anfitriona para eventos por ejemplo, en los hoteles con la industria MICE, Meetings, Incentives, Congress and Events. Esa me ha encantado porque también es la misma onda de las empresas, quieren darle a sus empleados pues reconocimientos, premios, y hay eventos, entonces hay que tener como, ¿cómo se dice?, las anfitrionas. Entonces yo empiezo, bueno, era también desde todo, ¿no? Cuando uno empieza le toca todo organizar, llamadas, emails, hacer todo lo de los welcome venues, ir a los aeropuertos, esperar a las personas, reservar restaurantes, reservar hoteles, y eso ya es puro proactividad, y esa desprendió otras como ser agente de líneas de cruceros o representación comercial en agencias de viajes. También, por ejemplo, representaciones en las ferias europeas de turismo, entonces en el stand de Brasil, de Portugal, de Colombia. El de Colombia llegó después porque yo decía, pero todos estos stands de todos los países y yo estoy parada en el de Brasil, en el de Corea. Yo decía, pues yo, ¿por qué no voy al de Colombia? Y yo iba al de Colombia y era 2x2 así pequeñito, no había ni un dulce que coger. Es lo que llama la atención en estas ferias, es como el Colón, o sea, un pedacito del país ahí. Claro. Y son eventos, pues son días de negocios y también se abre al público, pero la idea de esto es network, y yo empecé como a ver, pues yo el otro año me voy a parar por el de Colombia, no sé cómo, pero me gustaría acercarme más a eso porque puedo venir, puedo hacer cooperaciones. Y lo primero que me dijeron en la embajada es que, ay, no, aquí no hay plata, no hay trabajo, no hay nada. Entonces... Muy colombiano, no había la oportunidad, sino el gasto en ese momento. Y mis jefes, bueno, volviendo un poco a lo de la práctica afuera, yo fui a dar a Holanda. Yo apliqué para Suiza, para Italia y para Holanda, y en Suiza e Italia pues el costo de vida era caro para mi edad y para mi posibilidad en ese momento. Y en Holanda pues también era caro, pero era más generoso porque cubría vivienda y descuentos de comida. Pues allá fue, yo dije, yo nunca me imaginé resultar en esos países, solo sabía que jugaban en naranja y que el queso gouda o el tulipán, pero nunca me imaginé esto. He visitado y vivido en otros países, pero como estamos hablando de labor, pues allá llegué por eso, y de ahí se desprendió el trabajo de agente y para el embarque de líneas de cruceros y otros como empresas, por ejemplo, transporte, limusina, rutas, buses para grupos grandes. Entonces Holanda tiene muchas oficinas principales de empresas grandes porque pues fiscalmente creo que tienen muchos beneficios, y todas esas empresas pues a veces traen a empleados
que tienen en otras partes del mundo a las oficinas principales. Entonces yo me volví como la anfitriona de los eventos de Heineken, de farmacéuticas de Egipto, de Rusia, y así poco a poco empecé como a desprender todos estos servicios. Yo dije, pero un momento, fiscalmente uno trabaja aquí o allá, pero ¿cómo le hago? Entonces hace como unos 6 años pues me independicé, como dice el dicho, y dije pues la única forma de poder trabajar en otro lado es siendo independiente, porque si bien como empleada pues tú trabajas ahí, pero allá la cultura es diferente, tú eres mi colega y pues aquí uno se ayuda y se apoya y si a este le toca quedarse hasta más tarde. Yo nunca trabajé acá, pero pues tengo amigos, gente. Claro. En cambio allí no, ni se espera que tú hagas más de lo que te toca hacer o se enfadan. Sí. O viene tu jefe y te dice eso no te corresponde. Entonces, yo me vi en ahí empezaste tú a decir yo como empleada no encajo. Sí, porque yo trabajaba unas horas y el resto ya me podía ir, pero no me podía ir. Entonces yo decía, pero entonces uno lo que hace es querer ayudarle a otros. ¿Y allá se molesta? Eso por un lado fue bueno porque tus jefes siempre quieren que uno solucione cosas. Pero por otro, pues también te trae un problema porque si no se permite, pues tú quedas como con mediodía en el limbo. Claro. Y yo dije, pues si tengo tiempo, tengo que hacer algo con él y no es ponerme a charlar o chatear. Culturalmente también no es que sea muy social, o sea, uno puede pasar. Yo pasé en un gimnasio 2 años, yendo todos los días a la misma clase y todo, y hasta como una vez alguien falleció del gimnasio, invitaron a un funeral y solo hasta entonces me tomé un café con alguien. Wow. Y eso que yo considero que yo soy social. Claro, y para un colombiano eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo he escuchado que es de las cosas más fuertes de la cultura europea, ¿no? La falta de asociación entre las personas, ¿no? Sí. Yo dividiría pues ya conociendo y después de tantas partes que uno podría dividir también el continente pues mediterráneo, tiende a ser más latino, ¿no? Grecia, Italia, España, Portugal, todo eso es más como nosotros. Hay diferencias, pero si lo ves al grosso modo, pues la cultura se parece. Es más parecido, más alegre, más social, pero de Francia para arriba y entre más al norte como que más aislados, más frío todo, más. Y eso obviamente empezó a que yo dijera, quiero ir en diciembre a Colombia, quiero ver a mis amigos, quiero hablar con gente en español, quiero reírme, quiero escuchar un vallenato. A mí no me gustaban muchas cosas que ahora me encantan y dejó claro que yo no estoy fuera. Aquí lo decimos que la sangre y la tierra llama, ¿no? Sí. Sí, harto. Bueno, entonces quiere decir que tú enseñaste lenguas, fuiste asesora de cruceros, asesora de viajes, promoviste países. Okay. Ahora Colombia, pero me demoró 7 años que creyeran mis jefes holandeses. Se me reían mucho porque decían, Iberia canceló sus viajes, o sea, Iberia nunca ha dejado de volar a Colombia, o no que yo recuerde, o en mi ruta no. Pero, por ejemplo, yo empecé a ver, yo dije, pero KLM va a empezar a volver a volar. Air France también ha venido siempre, pero en unos años redujo su número de vuelos a Colombia. Pero como yo estaba en eso mismo de las ferias y teníamos que, yo tuve a esos jefes como si yo fuera su pupila o como mentores, pero no como pretendiendo a quién me les voy a montar la competencia. No, sino que yo decía, pues es que de la mano de ellos es que entiendo también cómo funciona la industria, porque si bien yo venía de todo lo que es ya más pedagógico, enseñar y verlo también del lado de los procesos de aprendizaje de mis alumnos, pero yo no veía, una cosa es ver toda la industria de turismo y entretenimiento de la parte del invitado, del guest, que verla del otro lado. Entonces no es lo mismo ir a un hotel como huésped que ahora irlo a ver cómo se puede trabajar con este hotel, porque entonces... O sea, tú saliste ahí en ese momento, ahí empezaste a entender que Colombia se podía vender en Europa. Sí, y ahí empezó todo lo de mis servicios con turismo, porque yo dije, pero ¿por qué si vienen a Brasil o a Ecuador, por qué no vienen a Colombia? Claro. Bueno, todo el mundo sabe las situaciones, mis jefes son en todos los países de Latinoamérica hoy en día, ¿no? Sí, y mis jefes decían, no, o sea, no se puede, es muy arriesgado, los seguros, los no sé qué, la imagen, y Bueno, yo dije, algún día, 2007, y que yo diga mis primeros itinerarios a Colombia sin duda y sin tener que vender
más, ¿cómo se dice? Difícil, 2014. Sí. 15 y De ahí en adelante es que tú ya dijiste, sí, entonces yo es más vendo, fácil vender Colombia. sí, yo vendo Colombia fuera. ¿Pero es con la embajada de Colombia o es independiente No, tú? ellos dijeron, aquí no trabajo, entonces yo dije, pues no, pero yo no estoy pidiendo trabajo, yo te estoy diciendo. O sea, tú ofreciéndoles una Voluntaria. oportunidad de negocio para ellos, para que vendamos Colombia, y ellos te dijeron, no tengo plata para pagarles. Sí, ninguna embajada vende, ni es trabajo del consulado, ni la embajada vende lugares. Lo que pasa es que los asuntos de comercio y turismo que se van a manejar en diferentes países, en las ferias de turismo, pues aquí tienen algo afuera que se llama, antes era ProExport. Ahora es ProColombia. Todos ellos tienen pues sus equipos divididos en varios países y ellos organizan lo que van a ser los venues próximos de... Últimamente ya hay, el riesgo es que te quieras quedar y sabrosura, pero antes no, y antes era como stands de países que necesitan ayuda del gobierno, y Holanda es muy Holanda tiene planes de cooperación muy generosos con muchos países y nosotros éramos financiados por ellos. Entonces nuestro stand de Colombia estaba al lado del de Etiopía y el de Eritrea y yo, bueno, yo países no es que necesitan ayuda, ¿no? Sí, y eso que estamos vendiendo que venga, pero entonces nos toca que nos ayude. Más por la parte humanitaria. Una de las formas de que obviamente se ayude es que lo podamos vender, pero claro. Yo lo que hice fue llamar a decir que yo y mis jefes queríamos poner el destino y ponernos a disposición de ellos para que tengamos en cuenta que todos estos nombres y lugares están vendiendo ese destino. No, pero es que aquí no hay plata ni nada. Entonces yo dije, no, yo no estoy pidiendo plata, yo estoy ofreciéndome. Pero mira que eso que tú cuentas es muy bonito y muy importante, porque normalmente pues uno emprende en lo que más se vende, ¿cierto? Uno dice, ¿de qué voy a crear una empresa? Pues en lo que más se esté demandando al mercado. Tú no. Tú dijiste, voy a emprender en algo que allá nadie quiere comprar, ¿cierto? Nadie conoce que puede comprar, y fuiste a tocar la puerta y te dijeron, no, muchas gracias. Es más el amor a tu país, como también tener un poquito una excusa de poder volver, así sea por trabajo también, y poder venir más frecuentemente, me lo imagino. Sí, y dar un poco, no a cambio, sino como... ¿Devolver un poquito? Sí, porque, o sea, para mí... vuelve y juega, no me lo imaginé, no fue un sueño, pero era como algo que yo vi, eso es una oportunidad y todo. Ya me he dado cuenta que siempre que hay como algo que no cuadra o que está mal, o que es como también la oportunidad. Entonces yo dije, pues todo el mundo enfocado en vender, no sé, estos países, estos, y yo dije, pero bueno, ¿qué hice yo? Bueno, pues confiar en lo que quería hacer, insistir, y al segundo año sí llegué a la feria, contratada por ellos y todo, y sí me pagaron. Sí, ahí sí. A la primera no, porque no hay plata. A la segunda, voluntariamente, listo, bueno, pues si quieren ir, dejémosla que venda. Luego, alguien que hoy quiero mucho, que también o sea, al surgió fue así. gratis. Sí, las primeras fueron gratis, no solo en una feria, sino en otros eventos, o sea, juradas de votación. O sea, todo lo que fuera Colombia me metí para poder ver pues cómo funciona, cómo están las cosas, porque yo quiero aclarar que yo no veo noticias, porque hay cosas tristes que como que dije, no me sirven para inspirarme, en cambio, me creo lo mío y ya está. Y hoy, la persona que te digo que hoy en día quiero mucho, ella también creyó en su país, en todo, y ella vino y puso y fundó un lugar, una planta de platanitos del Pacífico, y ella era la responsable de comercio y turismo en ese entonces, y nosotros dijimos, pues, ¿qué más que dar café? Y pues esmeraldas no podemos traer, pero platanitos, y empezó ese stand a llenarse, y llevaron a los campeones de la salsa, y había Café Amor Perfecto, y Juan Valdés, y empezamos a unir tanto, o sea, todos esos colombianos que medio ven, todos empezamos como a, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Qué damos? Y las filas. Entonces empezó a ser bonito y ninguno pensaba si nos van a pagar o no. Y entonces ahí, en ese momento en que ya tú empiezas a vender Colombia como tal, logras esa gran hazaña, porque obviamente vender Colombia siempre va a ser una hazaña, más por amor propio a tu país, queriendo encontrar otra vez tus raíces. Ahí en ese momento empiezas otra vez a venir a Colombia, y ahí, ¿en qué momento empiezas a decir, bueno, voy a estar entre allá y acá? ¿Cómo es ese proceso? No, ya una vez di el paso de, quiero esto así, mis jefes holandeses no quieran
jugar con ese destino, jugar, no, sino tenerlo en cuenta Claro. o algo, pues yo dije, pues yo lo voy a hacer, entonces me di de alta en las cámaras de comercio, hice todo lo que tenía que hacer para, pues Crear entonces, tu propia empresa. sí, mi propia empresa, entonces yo tengo 3 códigos, que uno es de educación, otro es de representación comercial y otro es de servicios de representación, educación y... se me olvidó el otro. Bueno, entonces, se me olvidó la pregunta. Yo vendo... Sí, entonces ahí creas tu propia empresa con 3 códigos, ¿sí? O 3 actividades, lo llamamos acá en Actividades, Colombia. 3 sí. actividades económicas, representación, servicios y la otra. Ok, Clientes. ¿hacer empresa como tal allá en Europa para un colombiano tiene alguna distinción o es la misma requisito que tiene un europeo de ir a abrir RUT y Cámara de Comercio o como se llama allá? Es igual, si tú vives en el país, estás todo legalmente, pues solamente vas con tus identificaciones y pagas un fee para darte de alta y ahí empieza todo, pues a uno le dan un material por email o físico de tener en cuenta, de leer y eso. Y ya, yo ahí no me demoré mucho porque dije, lo importante es poder hacer esto de buena forma y todo lo que es fiscalidad, reglas y eso, pues ahí mismo en los booklets decía que pues uno tiene que tener en cuenta un contador y todo eso, entonces me busqué a alguien que también tuviera en cuenta que su cliente, o sea, que el contador tuviera en cuenta que yo soy extranjera en ese país y ellos pues aplican otro tipo de, no es que apliquen otro tipo de proceso, pero se tiene en cuenta pues que esta persona, digamos, no es de ahí, o entonces... O sea, apenas tú abres empresa ya necesitas de una vez contador, obviamente como acá, porque tienes que empezar a liquidar los impuestos y llevar una contabilidad formal. Sí, yo todo eso lo delegué a esta persona, pues precisamente para enfocarme en lo que sí quiero hacer y ya, o sea, ahí lo que encontré fue que él supiera eso y ahí empezó y hasta el día de hoy es la misma Es persona. decir, tú hiciste el proceso empleada informal, empleada formal como tal en tu estudio, independiente y ya creaste tu propia empresa, ¿sí? Bueno, el tema de los impuestos, que yo sé que acá en Colombia, bueno, y en Latinoamérica nos dan tan duro porque pues uno siente que muchas veces se malgastan el tema de los impuestos. Allá, ¿cómo se siente eso? Uno sí ve reflejados los impuestos en calidad de vida, en lo que le dan a uno. ¿Qué tipo de cosas o beneficios tienen allá cuando tú pagas tus impuestos? Pues yo creo que, o sea, yo lo que he visto, Sí. de donde he estado, sí se ve reflejado, pues las calles son diferentes, las basuras, las obras, todo funciona muy bien como relojes. Yo puedo decir que yo lo veo reflejado y por eso es que, vuelvo y digo, yo no veo noticias ni entro a hablar de eso, pero cuando veo que, bueno, como que hay mucha queja de que en unos lugares no, que porque no es solo Colombia, esto pasa ¿En todo el mundo? en todo Sí. el mundo también, pues yo digo, pero es como es la administración como de un hogar y donde se diga esto es mejor como acatar y seguir y es como el bien es para la mayoría, pues vamos todos para adelante y a mí me parece que en ese sentido, pues si hay países que logran, incluso no teniendo tantos recursos, ser más ricos que los que sí tenemos recursos. Sí. Bueno, eso es un apunte importante porque precisamente el emprendimiento tiene que ver con pagar los impuestos, ¿no? Que al final es lo que uno espera que se retribuya y de pronto a veces uno lo ve, pero no lo ve, pero sí termina uno intangiblemente teniendo acceso a las cosas. Ahora, cuando tú empiezas a crear empresa, tienes tu contador, en ese momento ya empiezas a pensar como empresaria, ¿correcto? Ahí, ¿cómo es el proceso ya de empezar a decir, bueno, ya nadie me va a dar las oportunidades, ahí ya las tienes, hay que elaborar? Sí, ahí ya no es que te dan o base de datos o que te pasan un email y llama aquí, llama allá, no, todo desde la impresora, la tinta de la impresora hasta la contabilidad y los clientes y las ventas, todo depende de ti. Bueno, y hablemos de eso. ¿Cómo consigues los clientes? ¿Cómo vendes? No, pues, bueno, yo dije quiero vender esto en Colombia y yo lo que hice fue viajando,
viajando por los países que han dado. Yo creo que he visitado alrededor de unos 78 países a esta edad y falta mucho. Y entre 78 países. Más o menos, sí, esa es mi cuenta al grosso modo. Hay países donde dentro de esos países también he viajado y pues sí, hay como unos 300 más no, sino en total dije, pues ahí voy calculando con mi edad. Mi meta no es todos, chulearlos todos, pero he llegado a cada uno en el momento que es, porque algo de ahí me ha inspirado algo. Entonces lo que yo pues organicé y fundé es traer gente de Europa o de cualquier parte del mundo a los países de los Andes. Cuando no se me dio bien como que solo Colombia, entonces yo le vendí la idea ruta de los Andes. A la gente, claro, de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, y ahí fue que, y así poco a poco sí, se empieza a confiar. Hay gente que lo combina con Colombia, otros todavía no, o con Brasil, pero yo dije, algo que han tenido en común los lugares que me gustan es la naturaleza, la fauna, la flora, las montañas, centros de poder, ¿no? Y pues todo esto de los mayas, todo esto del equinoccio, todo esto Perú, Ecuador, Bolivia, estos atraen, llaman mucho y no necesariamente tengo que seguir con el mismo cuento que Colombia, y pues yo me pegué de eso y me ha encantado, les ha encantado. Yo vendo esos países y... ¿Pero cómo consigues los clientes referidos? ¿Entregas tarjetas? ¿Vas a ruedas de negocios? ¿Cómo haces? Sí, todas las anteriores. Hay que hacer todo con alegría y entusiasmo. Yo sigo yendo a las ferias, de ahí se desprenden cosas, hay invitaciones y una lleva a la otra. Hay lugares que ahora, por ejemplo, me invitan a conocer lugares para que también entremos como a tenerlos en cuenta. Tengo en cuenta mucho los lugares en donde hay pues variedad de actividades también al aire libre, o donde hay montañas, donde hay todo lo que te digo de los viajes de conciencia, centro de poder. Eso es una línea de mi portafolio. La otra también sí es un poco de ciudad, compras, ¿cómo se dice? Lugares de moda o desfiles, carnavales. Eso es las rutas de allá para acá, ¿no? Pero como yo empiezo a viajar cada vez más, pues también se va presentando que hay gente que quiera, en vez de venir a los Andes, ir a los Alpes. Entonces yo dije, bueno, no a los Alpes, pero la gente dice, quiero ir a Italia, quiero ir a Suiza, quiero ir a Holanda, quiero ir a Alemania. Yo digo, bueno, entonces ahí empiezo yo, digo, ok. Entonces, pero luego lo que me di cuenta es que también lo podía llamar los Alpes, porque era Italia, Suiza, Francia, y donde hay montañas, y esos son pues mis destinos de estrella, digamos. Hay otros, por ejemplo, hace poco estuve en Nepal, Tíbet, Bután, India, y donde pues el rango de los Himalayas está ahí. Estamos pues trabajando y encaminados a que también nosotros no veamos el Himalaya y el Everest como algo imposible, sino el campo base. Estuve hace poco, yo no soy súper entrenada en el montañismo ni senderismo, ni me gané la lotería, ni tengo $20,000 para un itinerario de Himalaya y Everest, pero yo fui paso a paso y no fue nunca mi sueño, pero este año me di una vuelta por allá y me pareció interesante también ofrecerlo a nuestros clientes. Pero fíjate, quiere decir que contigo podemos contar para aprender idiomas, para viajar, asesorías para los que queramos viajar. Yo, por ejemplo, escasamente he salido a México y a Panamá. Y me parece muy lindo porque fíjate que una colombiana se va a Europa a cumplir el sueño europeo y termina vendiendo Colombia, la ruta de los Andes, y entonces trayendo personas de allá para acá y personas de aquí para allá. Una asesora de viajes. ¿Tú siempre viajas con el que te compra el plan o no siempre? No, yo de hecho tengo un regalo, un libro en donde hablo del viaje solo, porque es importante viajar solo al menos una vez en la vida. Sí. Sí, es algo que hay que hacer alguna vez en la vida. Muchos de mis viajes son solos, casi yo diría que el 70% viajo sola. He viajado también muchas veces de trabajo con un equipo, entonces hay un fotógrafo. Si el destino incluye vinos como Chile, como Argentina, como Portugal, como Francia, pues tenemos un enólogo. Si el destino es de golf, que también vendimos golf en una época en Brasil, España y Portugal,
vamos con el profesional de golf, un fotógrafo, un periodista Son y yo... planes bien diferentes a los que uno encuentra en las agencias, ¿no? Que me imagino porque cuando uno va a Europa siempre es la Torre Eiffel y en Alemania siempre está el mismo sitio. Tú tratas de buscar como como planes diferentes a lo que ofrecen las grandes agencias, ¿no? Sí, sí, hay cosas increíbles que se pueden hacer fuera de lo convencional. Por ejemplo, imagínate ir en pies descalzos, pisar uvas y hacer tu propio vino, o irte en un baño de madera, en un jacuzzi de madera que es calentado por leña al aire libre en Suecia, al frente del mar y en medio del bosque, y de repente sea invierno y veas la aurora boreal. O sea, las épocas del año con las actividades que se pueden hacer o crearlas y tener en cuenta como este abanico de posibilidades de este lugar que lo hace diferente a otro y que no es lo típico. También lo tengo porque hay gente que quiere eso. Quiero ir al Museo de Vasa en Estocolmo, quiero ir al Versalles en Francia, o los de acá, del Tayrona y en la Sierra Nevada. Claro, eso también lo tenemos outlets de moda, viajes, religión, entonces el Vaticano, o moda, entonces París y Milano, todo eso también lo tengo. Pero hay gente que quiere y te quiere a ti y tú le organizas y yo diseño los itinerarios, se pueden hacer cambios, pero también hay esa gente que tiene la apertura para decir esto me gusta o lo que tú sugieras, solo cuánto, dónde, a qué horas y ya. Okay. Y lo de los idiomas también, gracias. ¿Cuántos idiomas maneja Eli? Yo tengo 6 y me muevo en 4. ¿Cuáles? O sea, yo puedo hablar 6 y los que más uso son 3. Entonces, pues tenemos nuestro español, inglés, alemán, fue el tercero, en orden también, italiano, portugués y holandés. ¿Cómo hace uno? Yo que te conozco desde muy pequeña, yo ya me doy cuenta que hay palabras que se te dificultan en español porque ya tienes en tu cabeza varios lenguajes, entonces como que es una combinación. ¿Cómo hace uno para manejar tantos idiomas y llegar a cada país y tratar de hablar ese idioma? ¿A ti no se te olvida cuando llegas otra vez allá o cómo es ese proceso? Yo creo que uno aprende algo y no se le olvida, como aprender a montar cicla, como el de la bicicleta, como el de manejar, pero sí es cierto que pues tú estás inmerso donde estés y al final de pronto la fluidez no es igual, pero yo creo que siempre va a estar ahí, por lo menos nuestro español siempre va a estar ahí, pero con los otros pues viajando, viviendo en esos lugares, compartiendo o trabajando con estas personas en otros lugares. Yo te puedo contar historias de, por ejemplo, mi trabajo con lo de los cruceros, en el embarque, en un aeropuerto, en el avión son 200 personas, pero en un barco son 1.800, 2.000, solamente el crew y los agentes de check-in y todo nuestro equipo, pues yo puedo estar aquí al frente tuyo, que eres, no sé, de España, y el de al lado es de Irán, y el otro es de Azerbaiyán, y el otro es de Rusia, y todos tenemos en común inglés. Hay que catar y captar el inglés de todos, al acento de todos. Sí. Es fascinante, pero también hay muchos otros factores. Culturalmente no es lo mismo trabajar en tu onda, digamos, claro, que ahora venir a contar con el humor de otro lugar o con los comentarios de otras culturas. Es apasionante. Si te gusta, ve por él y disfrútalo, pero hay algo que a mí me ha funcionado casi siempre y es hay un libro que se llama Los 4 Acuerdos. Sí, claro. Y ahí hay un punto que es nada es personal y desde que uno tenga esas cositas claras, yo creo que uno puede fluir en todo lado y creer en la intuición. Ahora, como nosotros somos precisamente una plataforma de medios digitales, redes sociales, esa es mi profesión, yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo te va con las redes sociales? ¿Cómo es ese proceso? Pues a mí me va bien, pero me toca esforzarme. ¿Sí? La verdad es que yo las uso algunas para mantener la vigencia y el contacto de clientes o de potenciales. Yo no las he usado mucho para llegar, sino para mantenerlos y para estar vigente, ¿no? Quiero decir, para poder retener mantener el contacto y retener. En ese sentido, es pues lo mejor que nos ha pasado a muchos.
Todavía no la uso para llegar. Captar a nuevos clientes. Todavía no, y estamos obviamente encaminados con nuestro equipo a que sea así porque sabemos que va a llegar, pero yo te puedo decir que mi mercadeo y todo eso ha sido voz a voz porque una pareja que vino en Semana Santa del año pasado ya va a venir pero a otro lugar y mientras eso pasó le dijo a alguien más y entonces ya vino alguien otro, entonces todos quieren un pedazo de playa, selva, costa, ciudad y lo mejor ha sido que todos se comparten o me preguntan y qué hay y yo les cuento y como me conocen y también ven que viajo y yo no tengo ningún lugar que yo no haya estado, o sea, todos mis destinos han sido vistos por mí, los hoteles también, las actividades también. Aquí en Colombia hay un programa de personalizado. Sí, personalizado. Sí, y mira que creo que uno de mis secretos o de mi éxito es que lo que a mí me gusta, tú lo vendes. Lo vendo y ya sé, y antes decía, bueno, pero a quién le importa, pero esto, y yo no vivo publicando todo porque, pues es mi vida, ¿no? Personal, okay. Pero así empezó, esta es mi vida, pues, ¿por qué no hacer de mi vida, alrededor de mi vida también lo que me gusta hacer es eso, ir mirando esos espacios en donde tú estás con tu propio yo nomás o tu almohada, pues, y que empezar a compartir esos lugares es lo que hasta ahora estoy empezando a hacer. Tengo un Instagram privado, mi familia y yo, porque nunca estoy en una foto yo, porque obvio yo la tomo, casi siempre estoy sola o en unos de trabajo con el equipo, pero ya con todo esto que pasa hoy en día, pues mi equipo también está en otras zonas horarias y en otros lugares, entonces ya no siempre, entonces ahora por ejemplo nos dividimos las ferias, yo este año cojo Sudamérica, ellos cogen Europa, estos van para Asia, y entonces yo me voy turnando y así, entonces las redes me han servido para mantener ese contacto, sí estamos encaminados a usarlas más para llegar, pero me cuesta, si comparto algo me cuesta, el botón, y cuando aprendo ya cambio de imagen, entonces me toca volver y a veces me duele la cabeza, y entonces yo digo, no, esto no es para mí, yo digo, pero sí hay que darse la oportunidad de conocer y de aprender y bueno, pues la claro, ¿no? Y para nosotros sí es algo muy revelador porque uno dice, alguien que ha metido en su cabeza 6 idiomas, 4 con el que se puede comunicar, y que los medios digitales te cuesten, pues eso a uno le hace entender que precisamente todo es un proceso. Sí. Es como yo hoy tratar de decir, voy a aprender 6 idiomas, yo te digo ya, yo creo que con uno hasta ahí llego, ¿sí? Pero fíjate que todo es un proceso de aprendizaje, y como tú dices, querer, saber que es un nuevo entorno, nosotros somos muy jóvenes, pero las redes sociales nos llegaron también a mitad de camino, sí, no es como los de hoy que les está cogiendo hoy desde la infancia, sino que a nosotros nos toca aprenderle a hablar a un celular, a hacer una historia, el copy, el texto, uno dice, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Sí, y yo, los que me conocen saben que yo siempre tengo historias, anécdotas, lugares, recomendaciones, tips, ellos saben que yo de ideas no sufro, pero sentarse a ponerlas y escoger cuáles, y eso es un trabajón. Y yo me he dado cuenta y digo, ¿tú crees que bueno, una cosa es poner ahí la fiesta y el amigo, claro, pero otra cosa diferente es como compartir todo esto que tengo acá en 3 renglones y ojalá la mejor foto o no la mejor foto porque esa es la otra, uno toma fotos de su celular y yo fotógrafa no soy, yo soy la que tomaba las que descabeza a todos, que no, la montaña, entonces salió mal, entonces yo digo, sí, tuve que leer, ¿no? Que la regla de los cuadros, que el del 3, que el diseño. Mi familia tiene muchos empresarios, muchos diseñadores. Bueno, quiero decir, yo soy la única que se fue por las letras y las humanidades. Pero no solo con el apoyo de ellos, sino con la orientaciones de los que quiero y alrededor, pues tú vas diciendo, pues sí, bueno, pero esa es su área y obvio que es fácil, pero a mí me cuesta. Entonces... Claro. Pero sí he visto que toca apostarle a lo que tú quieres y ahora tengo más apertura de compartir unas cosas. Es una forma y es una forma de maximizar, de llegarle a muchas más personas y darle la oportunidad de conocer lo que tú haces, ¿no? Sí. Que es lo mismo que esta entrevista, porque muchas veces uno tiene tanta información que uno dice, ni en 10 libros la podría meter. Entonces toca hacer videos, toca hacer historias, usar las redes sociales. Es un mecanismo de comunicación. Tú que estudias lenguas, es comunicarse con las personas, pero pues hay que entender, yo lo veo en las redes sociales es
Precisamente como cuando tú vas a aprender un idioma, tienes que saber es cómo comunicarte con las personas. Sí, importante. Yo tengo comando de varias. Por ejemplo, ahora en Himalaya, en Nepal, aprendí a decir cosas, pedir un café, gracias, cuánto vale, por cuánto me lleva, cuánto me descuenta. En otras lenguas, sí, es fascinante. Bueno, yo quiero que hagamos un ejercicio. ¿Cómo se dice emprendedor en cada idioma? En español se dice emprendedor, en inglés. Entrepreneur. Ok. ¿En alemán? Unternehmer. ¿En el otro idioma que sabes? Holandés. Ondernemer. Muy similar. Sí. ¿Y en sí. ¿Y en qué otro idioma podemos decir emprendedor? Emprendedor en portugués. Es igual. ¿Sí? ¿Igual? Ok. Emprendedor para mí es cualquier persona que como tú toma la decisión de hacer algo por iniciativa propia. No es una empresa con 200 empleados necesariamente. Para mí hoy en esta entrevista creo que muchas personas entendieron que el emprendimiento se da en diferentes formas, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que hoy el emprendimiento solo es el crear una app y buscar inversión, construir una empresa y tener 200 empleados. No. Tú saliste a recorrer el mundo, aprender idiomas, eso es emprender, o por lo menos así lo veo yo. ¿Qué consejo le darías a las personas que hoy quieren recorrer el mundo, que quieren viajar? ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, el primero es que se lo crean, porque pues como que ir a tocar la puerta dudando, pues no, a mí me gusta, voy a coger ese vaso, lo intento coger, no, mejor lo cojo, ¿sí me entiendes? Determinación. Sí, a mí que se lo crean. Segundo, de verdad, hoy en día es tan fácil, y es que por todo lado, bueno, dirán que por eso lo digo yo, pero no. Yo he visto gente que hace poco charlamos y que ya está en las puertas, y digo, que use las herramientas por un lado, mira, tú pones lo que quieras online y digamos hasta el dinero, ahora incluso hay tips para entre estas horas, estos días es más barato en estos portales, es de esta forma, si haces esta combinación, multiciudad, multiticket, o sea, ya no es como antes que eso había que hipotecar y no, ahora es mucho más fácil, tenemos las herramientas para tomar puertas abiertas en muchos países, o sea, solo Europa ya puedes estar 90 días, hay más, ¿sí? Hay unos que no te piden visa, mira, hay lugares que antes no era igual, y cada acuerdo pues de fronteras pues normalmente es recíproco. Aquí ya hay unos nuevos que últimamente, por ejemplo, en Turquía, en Ucrania, hace poco tuve la charla con alguien de que me decía, trabajando en los cruceros, pues tuve también mucha experiencia con lo de las visas, entradas, dependiendo del itinerario del barco, pues yo sabía qué tengo que pedir y qué no. Y ahí muchas veces me supo muy mal decirle a algunas personas que no pueden abordar, embarcar, porque pues las leyes pues de visas y fronteras, por ejemplo en aeropuerto, a veces varían, o no solo por eso, sino porque las leyes pueden cambiar todos los días. Entender las reglas, es importante entender las reglas de cada país. Sí, yo digo, si sabemos leer y ya eres mayor de edad y quieres, yo creo que con eso basta, porque por ejemplo el dinero se soluciona y el camino también, y con que tengas una idea de cuál es el final del cuento, ahí ya lo empezamos a formar. Bueno, Eli, de verdad, a mí me queda claro, hay que tener determinación, hay que usar las herramientas y entender las reglas de cada país o cada situación en la que uno quiera jugar en ese entorno. De verdad, muchísimas gracias, porque como amiga y como profesional te admiro y sé que muchas personas te van a agradecer esa entrevista. Nos vemos en una próxima entrevista buscando otro emprendedor.